Bueno, primero comentar que el cargue masivo es necesario analizarlo desde el punto de vista del cargue individual, de manera que los datos que son ingresados de manera individual, que se presentan en pantalla, van a ser prácticamente los mismos o una correlación con los que se presentan en un cargue masivo. El archivo de cargue masivo es el siguiente. Para el caso de organismo de inspección, utilizaremos la pestaña certificado de inspección. Ese archivo se descarga directamente de la página en la opción cargue masivo. De allí se descarga. A continuación les comento, vamos a dividir la pantalla para así lograr ver la correlación de los datos. Entonces, acreditación asociada es la columna B. La columna A de los datos siempre va a ser la palabra inspección en mayúscula. La columna C se va a tratar del número del certificado, que es este campo. La fecha de expedición se va a tratar de la misma fecha de expedición que está con asterisco obligatoria. El número de medidor, dice acá, no tiene asterisco de obligatorio, por lo tanto es opcional, se puede dejar vacío o no en el caso de un cargue individual, pero en el caso de un cargue masivo, este campo se sitúa al final del documento en la columna T y es obligatorio. Si no se coloca el número de medidor del uso final, que es lo normal, se debe dejar el campo con el número 0. Para el caso datos del constructor, primero seleccione el tipo de identificación, pues tenemos estas opciones. Si es no conocido, se marca esta opción. De lo contrario, la mayoría tiene son cédula, se marca la opción cédula. Hace referencia a la columna E, tipo de identificación. En el número de cédula vamos a escribir el número de cédula de la persona. Entonces, en este caso, de la persona constructor electricista, voy a copiar este ejemplo. Al copiarlo ahí y de hacer clic fuera, nos aparece la opción vacía, pero dice que es un dato obligatorio, o también nos puede aparecer llena, y si nos aparece llena no es permitido la modificación del campo. Entonces, en este caso, ¿cuándo aparece vacía? Aparece vacía cuando es un constructor que en la base de datos por parte de Evalcon nunca lo ha ingresado como un constructor electricista en alguno de los dictámenes que haya subido. Entonces, esta sería la primera vez. ¿Y qué es lo más idóneo? Que pues este nombre que se digite aquí sea el mismo nombre que está registrado en la Superintendencia de Industria y Comercio, con tildes, con tal cual como está escrito allá. Eso hace referencia a razón social en el campo del cargue masivo. Luego tenemos reglamentos técnicos. Nos dice que seleccione uno. ¿Cuándo podemos seleccionar uno? Cuando ya hayamos llenado el nombre, en este caso. Cuando ya hemos seleccionado la acreditación. Sí, correcto, la acreditación. Entonces, según la acreditación que tengamos, nos van a cargar los reglamentos que tenemos disponibles para poder certificar. Entonces, RETIE, por ejemplo, tipo de acreditación es tipo A, siempre va a ser tipo A. Se inspecciona. ¿Qué se inspecciona? Tenemos ya 5 alcances con generación, entonces seleccionamos el alcance que comprenda. Cuando lo hayamos seleccionado, le damos el botón agregar. Allí ya quedó registrado tipo A o instalación de uso final. Listo. Ahora a continuación, ¿qué sigue? Estos datos en donde se correlacionan, aquí en el archivo de cargue masivo, hacen referencia a las columnas N, que para el caso de RETI es 34, hacen referencia a la columna O, que es la tipo de acreditación, y hacen referencia a la columna P, que es tipos de instalación. Esta codificación que se observa acá
a través de números, está enmarcada en el archivo que se puede descargar de la página, haciendo referencia como tal a los archivos disponibles en la plantilla, por ejemplo, códigos de cargue masivo. Entonces allí ese archivo se encuentra, se abre y contiene todos los códigos relacionados, como códigos para tipo de identificación, para los reglamentos. Ahí menciona siempre, en todos los casos, que el código que se debe agregar en el archivo masivo son los que de título tienen valor /JSON. Entonces, por ejemplo, aquí directamente es el valor, no dice /JSON, pero digamos aquí es el valor. Por eso, en el archivo masivo de ejemplo está escrito CC, donde dice tipo de identificación, y no cédula en palabras. Por eso, de la misma forma, en la columna ID de reglamento tienes 34 haciendo referencia a RETIE, que es el ejemplo de este proyecto. RETIE 5 de septiembre de 2013, resolución 9708. Aquí hace referencia al tipo de instalación, a la codificación como se muestra en la pestaña tipo de instalación. En este caso tenemos las asociadas al RETIE, que son el RETIE en este caso 2013, está relacionado con el código 2000 en este archivo, y la nomenclatura el valor JSON es 1371 uso final, 1370 distribución, 68 líneas de transmisión, 1369 subestaciones y 1478 generación. En este caso es una instalación de uso final, por eso se codificó con 1371. Y continuando con los datos correlacionados, se tienen también los datos como país, municipio y dirección. Estos datos son los relacionados en las columnas J, K, L y M. Entonces, donde la J, que es descripción, hace referencia a la dirección. El código del país, en este caso, siempre va a ser C y O en mayúscula. No es un número 0, sino es una O. Entonces, CO en mayúscula. El código del departamento y el código del municipio de igual forma se relacionan con el archivo de códigos que se encuentra en el paquete de ejemplo de cargue masivo. Entonces, por ejemplo, tenemos el municipio 68276. Entonces nos vamos a la sección de municipio 68276. Esto hace referencia a Florida Blanca, y el departamento es el 68, que es Santander. Entonces el departamento se cruza con el identificador que se encuentra en la parte derecha, que en este caso es el código 21. Nos vamos a departamento y buscamos el código 21, aquí está, y es Santander, y luego registramos el valor .json en la planilla, que es el número 68, valor.json. Entonces tenemos el valor.json para la ciudad, es el que está al frente directamente, que en este caso es 68276, y el valor.json para el departamento también es el que está al frente directamente, y se correlacionan a través del identificador, que es el 21 en este caso para Santander, y aquí el identificador lo encontramos en la columna D para la correlación. Continuando, tenemos el dato tipo de identificación del inspector. De la misma forma, esas mismas opciones que registran cédula de ciudadanía y de extranjería, CC o CE, son las que se deben registrar aquí en mayúscula, en la columna Q. El nombre del inspector y el número de cédula, columna R y S, son directamente correlacionados con lo que se tenga en las bases de datos actuales. Por ejemplo, este inspector ya debe estar registrado acá. Entonces, cuando yo lo busco con número de cédula, él me va a decir en este momento, ya lo reconoció de la base de datos, que es Jesús María Rangel Castaño. Por ejemplo, aquí efectivamente me quita la opción de escritura. ¿Por qué? Porque es un inspector que ya se ingresó.
Digamos que yo fuera un inspector, voy a escribir mi número de cédula 1010-241-082. Al escribir un número de cédula de una persona cualquiera que no es un inspector, digamos que si fuera un inspector nuevo para balcón, entonces va a permitir que le ingresemos el nombre. Entonces cuando le ingresamos el nombre y al momento de hacer efectivo el cargue de este certificado individual o del certificado masivo, ese nombre va a quedar directamente registrado en la base de datos de Cicerco de manera inmodificable por medios tradicionales, que es directamente aquí en la página, de manera que ese ya va a ser el nombre con el que se va a quedar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se ingresa o un inspector aquí o un constructor por primera vez, de escribirlo correctamente. De la misma forma, si se está tratando de un cargue masivo, son muchos dictámenes y algunos son de inspectores nuevos o de constructores nuevos. Si el nombre quedó mal registrado, de la misma forma se va a tomar como la primera vez que se cargó a dicho constructor o dicho inspector, y así va a quedar registrado en la base de datos, ya sea por el medio masivo o por el medio individual. Siendo la primera vez que se registra un constructor o inspector, ese va a ser el dato que queda registrado y con el que se van a tener que seguir llamando a los inspectores o constructores en los siguientes cargues manuales o masivos. Y adjuntar certificado. Esta parte de adjuntar certificado solamente puede ser un PDF, no acepta ningún otro tipo de archivo, de manera que cuando uno abre, pues al parecer pudiera recibir diferentes tipos de archivos, como por ejemplo un Excel. Sin embargo, de una vez me dice no es permitido. Sin embargo, yo podría pensar, bueno, tal vez una foto. Sin embargo, tampoco permite. Entonces no permite. ¿Qué es lo que permite? Permite PDFs. Entonces aquí permitió subir este PDF, de manera que ya es viable subir el dictamen habiendo rellenado los campos correspondientes. Listo. Entonces básicamente la correlación que existe entre el documento de cargue masivo y lo que está en la página es idéntica, con la diferencia que en el cargue masivo tenemos lo que son codificación a través de números, en el caso de código de país, departamento, municipio, reglamento, tipo de instalación, esos datos. Y hay otro dato que no mencioné, que es modificación. ¿A qué hace referencia? Así, esto que se está subiendo, este dictamen por ejemplo, es una modificación de algo que ya se subió, de manera que se escribe false cuando no es modificación, o se escribe true cuando es una modificación. Directamente podemos verificar el dato como se muestra en el manual de usuario a qué hace referencia ese campo, ya que puede generar algún tipo de duda cuando no se interpreta de manera correcta, ya que el mismo Cicerco tiene habilitado una forma de modificación de cargue masivo, que es con otro tipo de archivo, generando ya la respectiva observación y introduciendo los datos del dictamen. En términos del campo, es modificación, lo tenemos acá. Dice que en este campo se indica si el certificado que se está cargando es una actualización o un certificado nuevo. En caso de ser un certificado nuevo, el valor es false. En caso de ser una modificación, el valor es true, ¿sí? De manera de que pueda tomar los datos para poder cruzarlos con un certificado existente. Entonces generalmente siempre se va a querer subir nuevos certificados, de manera que este campo va a ser false. Ya terminando de analizar lo que es el Excel, directamente cuando uno lo descarga viene en una extensión .xls, de manera que es la extensión adecuada con la que puede trabajar el siguiente paso de lo que es un cargue masivo,
Digamos, aquí podemos observar la extensión XLSX. Ahora, también el manual nos especifica que para poder ejecutar un cargue masivo tenemos una restricción. Y ahora yéndonos a las restricciones que tiene la página, entonces ahí mismo en la página de organismo certificador nos vamos a la parte de subir cargue masivo y allí tenemos unas restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones? El tamaño del archivo que vamos a subir debe pesar máximo 80 megabytes. 80 megas son 80.000 kilobytes. De manera que si observamos, por ejemplo, el peso de estos archivos, el archivo número 1 pesa 0.118 megas. El archivo 2 pesa 1.358 megas. El archivo 3 pesa 0.620 megas. Este archivo pesa 15.5 megas, de manera que 15.538 kilobytes es equivalente a 15.5 megas. Entonces, el archivo que nosotros tengamos, cuando ya tengamos ese paquete, que es un archivo .zip que se sube a la plataforma, no debe pesar más de 80. Sin embargo, hay una restricción más. Aquí menciona el valor 80, pero este valor es un poco inferior. Se está hablando aproximadamente de un valor real máximo de 78 megas. Cuando se superan las 78 megas, el archivo no se permite subir. Entonces voy a hacer un ejemplo con un archivo que sea mayor a este valor. Por ejemplo, este dato 82, aunque creo que como es una extensión diferente, pues no lo permite. Entonces, primero el archivo debe ser .zip y segundo pesa 80.2 megas. Entonces, error. Entonces, en el caso de tener un comprimido que pese cercano a las 80 megas, igual no va a permitir la subida del mismo. Pues vamos a ver si por aquí hay algún .zip de ejemplo que supere los límites. Por ejemplo, este pesa 3 gigas aproximadamente. Entonces el archivo debe ser .zip. Este tampoco es 3 gigas y media. Entonces el objetivo es que cuando se arme el archivo no debe pesar más de este valor, más de 78 megas explícitamente. Se selecciona el archivo y se le da a guardar. Entonces, ese archivo ¿cómo se consigue? Pues ya explicábamos referente a un Excel. Entonces tenemos este Excel como primer elemento para conformar este archivo .zip que necesitamos. ¿Cuáles son los otros elementos? Los otros elementos son los dictámenes. Bueno, hablando de dictámenes, la columna H es la que relaciona ese último elemento que vimos en el cargue manual, que es el archivo. Este elemento debe ser el nombre y la extensión. La extensión, como mencionábamos, solo es admitida en PDF. Y el nombre del archivo debe ser el nombre tal cual como se llame el documento que vayamos a acompañar este paquete. Entonces, el objetivo para lograr conformar este archivo .zip es hacer paquetes en carpetas. Paquetes teniendo un Excel y teniendo los certificados PDF. Entonces, en un ejemplo, digamos que tenemos 50 dictámenes en esta Excel y 50 dictámenes de archivos PDF en una carpeta. Entonces, en el ejemplo más práctico vamos a observar directamente una carpeta que así sea, que tenga una estructura de este estilo. Entonces, por ejemplo, tengo una carpeta que se llama cargue masivo y por dentro, ¿qué es lo que hay? Hay un Excel y hay unos archivos PDF. Entonces, de manera que ese Excel es en el que yo redacté todos los datos que debe llevar ese cargue masivo correctamente escritos. Aprovechando, ya mirando como tal estos datos, es importante para que no se genere un error que es muy normal que se presente, es que la columna de fecha no debe estar en formato de fecha, ya que cuando se coloca en formato de fecha presenta un error. Entonces debe estar en formato de texto, como se observa acá, y aparte debe estar con la nomenclatura año
mes, día. Exactamente qué nomenclatura, como la voy a escribir por ejemplo aquí: año, mes, día, de manera que tenga 4 dígitos el año, 2 dígitos el mes y 2 dígitos el día. Cuando se está hablando del mes 2, por ejemplo, entonces es 02, tiene 2 dígitos. Cuando se está hablando del día 1, es 01. Entonces debe estar escrito en esa nomenclatura para que sea admitido en el cargue masivo. Ahora, ya teniendo el Excel como tal, que es plantilla, lo importante es que esté este nombre aquí en la pestaña tal cual como venía en el archivo original, que se llama certificado de inspección. Es importante que esté escrito tal cual, no se cambie. Y el archivo puede tener otras pestañas, que ya son cosas que por ejemplo nosotros tenemos ahí para algún tipo de análisis o algo, pero lo importante es que donde esté la plantilla del cargue, en este caso de certificados de inspección, que es nuestra competencia, esté con este nombre. El nombre del archivo de Excel tampoco importa, se puede llamar estructura de cargue masivo, lo que sea. Lo importante es esta pestañita de acá y que el archivo se encuentre en extensión .xlsx. Ahora, una restricción del cargue también es que máximo por paquete se pueden subir 300 dictámenes. Entonces tenemos dos restricciones: cantidad de dictámenes 300 y tenemos peso máximo 78 megabytes. Entonces con estas dos características es como tenemos que plantear cómo vamos a armar el paquete. Por ejemplo, este paquete debe ser un paquete súper sencillo que tiene hasta menos peso del que admite. Es un paquete que tiene 271 elementos, 271 dictámenes y pesa 50.1 megas. Entonces no me paso de la cantidad límite de archivos y tampoco me paso de la cantidad de peso. Entonces cumple las dos características. Ahora, dentro de esa carpeta que estamos hablando tiene que existir el Excel con los datos, con el formato correspondiente y los PDFs. ¿Listo? Ahora, cuando ya se tienen esas dos características, vamos a recurrir de nuevo al manual. En el manual, en la parte inferior, tenemos un punto en el cual nos indica un enlace. Aquí está, para descargar una aplicación. Esa aplicación simplemente es Java. Entonces la descargamos y la instalamos. Descargar Java. En el caso de que no se tenga instalado, si ya se tiene, pues se evita este paso. Cuando ya se descargue y se instala, va a permitir que podamos ejecutar un archivo que viene con la plantilla de cargue masivo. Esta plantilla de cargue masivo nos trae un archivo que es de extensión .jar, y ese archivo como tal es el que nos va a ayudar a conformar el archivo .zip con el .json que se necesita. Entonces, la plantilla como tal de cargue masivo contiene también, como les decía, un archivo .jar. Mira, aquí está, ejecutable jar file. Entonces le damos, cuando ya tengamos instalado el Java en el computador, le damos doble clic para abrir este programa. Nos abre esta pestaña, dice generar certificados de productos de inspección o generar modificación. Entonces en el caso que nosotros vamos a trabajar es generar certificados de inspección, que es la parte del centro. Nos abre el explorador de carpetas, de archivos, y allí ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar esa carpeta que conformamos, que le llamamos paquete, que por dentro contiene los dictámenes en PDF y el Excel con los datos. Entonces vamos a buscarlo. Por ejemplo, yo aquí los tengo cargados aquí y están aquí nombrados. Entonces voy a repetir el caso 1. Le voy a dar cuando yo le presione guardar, quiere decir que yo estoy seleccionando a esta carpeta y que por dentro están mis datos que el programa va a procesar. Al darle guardar, él se pone en gris y comienza el proceso de creación de los archivos. Entonces vamos a mirar cómo los está creando. Entonces, por ejemplo, hoy es fecha 24/01, entonces aquí acabo de crear un paquete. Mire, a la 1:28 am. De manera que
creo este paquete zip y este paquete zip es el que nos va a servir para subir. Este otro archivo simplemente va a ser como visual para que podamos ver cómo quedaron organizados los datos allí por dentro. De manera que tenemos, por ejemplo, el primer dictamen E21642 y el último dictamen E29021. ¿Por qué este paquete tiene tan poquitos datos? Por la razón de que los archivos pesan más de lo que debería un PDF normal por el tipo de resolución al que se escanearon. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que solo con estos estoy muy cerca del límite, 78.5 megabytes. Lo voy a poner aquí en las propiedades para que se vea mejor. Entonces tengo 78.5 megabytes con apenas 15 archivos. Claro, así como vimos ahorita un paquete que tiene 270, ahí puede también haber un paquete que tenga poquitos, pero que su peso sea mayor. Entonces ya tenemos ese archivo. Por dentro de ese archivo, ¿qué es lo que hay? Entonces, si observamos en la parte derecha, están los PDFs que estaban dentro de la carpeta. Que aclarar que en la carpeta que estemos procesando solo deben estar los PDFs que están en el Excel configurados para poder procesar, ya que si tenemos de más, pues es trabajo innecesario, trabajo bruto para el aplicativo, porque pues no los va a utilizar como tal para subirlos a la plataforma, pero sin embargo los va a tener ahí ocupando espacio y cantidad de dictámenes disponibles a subir. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la cantidad de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dictámenes. Y por aquí tengo 15 dictámenes, 15 elementos seleccionados con un peso de 78. Entonces, el archivo está cruzado perfectamente, se genera el .zip. Ahora, cuando ya tenemos este archivo que cumple todas las características, ¿qué debemos hacer? Ahora sí vamos a ir a subir a la página. Entonces, para subir a la página no tiene que tener este mismo nombre, se puede cambiar el nombre del archivo y es lo mejor para llevar una organización. Por ejemplo, en una tarea se tenían que subir muchos dictámenes. ¿Qué se hizo? Se hizo una organización, una planificación y paquetización de manera de tener tanto nombres de las carpetas como por dentro tener versiones de los paquetes por si habían versiones. Por ejemplo, esta es la carpeta 5, tiene el paquete cargado con 5 sin ningún tipo de versión, pero puede haber alguna carpeta que fue necesario crear una versión más porque no se pudo cargar en la primera instancia. Por ejemplo, esta, la versión 1, y por aquí abajo se tiene la versión 0. Aquí se guardó por si hay alguna cosa que revisar. Entonces, cuando se crea una nueva versión para subir, pues es bueno llevar un nombre de referencia o consecutivo para poder hacer un seguimiento allá en el aplicativo Cicerco. Entonces, si tengo dos Excel dentro de una carpeta, ¿esto me afecta en algo? Sí afecta. ¿Qué pasa? Hay una diferencia entre estos archivos, que los dos, a pesar de que se llaman igual, tienen extensiones diferentes. Entonces, cuando los archivos tienen extensiones diferentes, el programa va a buscar el archivo el que tenga extensión .xlsx, que es este de arriba. En cambio, el de abajo tiene .xlsm, que fue un archivo utilizado para hacer un poquito más fácil la tarea de revisión de este proceso. De manera que este archivo .xlsx tiene una ventaja, que es un código simple de listar el contenido de una carpeta. De manera que, por ejemplo, cuando yo voy a iniciar el proceso, yo listo lo que hay dentro de esta carpeta, que son los PDFs, y en este momento los estoy cruzando con un archivo que se llama info, en donde está un listado muy grande de todos los dictámenes. Por ejemplo, hoy tengo la tarea de subir 500 dictámenes o 5000 dictámenes. Entonces yo tengo un solo Excel con los 5000 dictámenes y es este Excel que está acá. Entonces, Excel con 5000 dictámenes, pero yo sé que no los puedo subir todos de una vez. Entonces, primero
paquetizo por peso, los meto en la carpeta, luego abro el archivo, luego selecciono, hago un cruce de datos de estos datos con estos datos y miro a cuáles corresponden. Entonces, cuáles de estos 5000 que yo tengo que cargar archivos tengo en esta carpeta. Entonces, haciendo ese filtro, por ejemplo, obtengo una base de datos reducida que puedo copiar control C y me la puedo llevar y la puedo pegar en la plantilla en donde debe estar, en este caso que es en esta. Y finalmente de este proceso, ¿qué es lo que hago? Esto es un .sxlm que se les va a dejar también para que con esta misma estructura sí puedan armar si llegan a necesitar una metodología de trabajo. Y ya cuando se haya hecho eso, se va y se guarda ahora con la extensión .xlsx. Se le da a guardar. En este caso, como yo ya lo tengo, me lo sobreescribiría. Entonces por el momento lo voy a dejar así. ¿Qué pasa? Si tengo una carpeta por dentro del paquete, en este caso por ejemplo esta en donde tengo las versiones, y ahora tengo que hacer una versión 3, el hecho de que tenga esta carpeta ahí por dentro de este paquete me afecta en algo cuando utilice el archivo que tengo de la superintendencia. No afecta. Lo que importa es tener un solo archivo .sxlsx con el nombre de carpeta como se indicó, como está desde el descargue, los archivos PDF y ya. Entonces eso es realmente lo único importante. Ahora, cuando digamos que por algún motivo el aplicativo detectó que hay un error, entonces voy a generar un error que es que no exista un archivo. Entonces en el caso de que no exista un archivo, el programa me va a decir hay un archivo que no se encuentra. ¿Qué tengo que hacer? Cerrar. Lo primero que tengo que hacer es cerrar la pestaña que digamos que sea este mensaje, me haya salido el error, le doy cerrar acá también, corrijo el error, que es poner el archivo acá, si es un PDF que falta, o si tal vez es un dato que yo escribí mal en los nombres de los archivos, lo escribí mal, entonces tengo que mirar cuál es el nombre real del archivo y corregirlo en el archivo plano, que entonces sería venirme a la columna H y corregir el nombre del archivo. Vuelvo y abro la aplicación de la superintendencia y lo vuelvo a correr. Si supero los 300, el archivo no me va a permitir generar ningún zip. Si supero las 80 megas, el archivo sí me va a permitir generar el zip, pero cuando vaya a subir a la plataforma, posiblemente el archivo lo genere, pero cuando vaya a subir a la plataforma, definitivamente no lo va a permitir subir. Listo, entonces cuando se realiza el proceso de subida, ya hablando en términos de la página web de Cicerco, tenemos que al seleccionar vamos a ubicar el paquete que necesitamos subir. En este caso digamos que sea este paquete, le damos a seleccionar, le damos a abrir y ahí comienza un proceso de carga. Si la página está muy colapsada, pues este proceso va a demorar bastante. Si está fluida, va a terminar relativamente rápido. Ahora, esperando a que termine, se debe presionar el botón guardar. El hecho de que haya cargado la barra que se muestra en pantalla no quiere decir que ya esté subido para procesamiento. Entonces, en el momento en el que ya se complete y se presione guardar, podemos dirigirnos. Aquí en la parte inferior va a aparecer un letrero que dice registrado correctamente. En este momento no lo voy a cargar porque este ya está subido. Le debo dar acá, le voy a dar ese eliminar. Listo, ya lo subí, le presioné guardar. Ahora ¿qué hago? Me voy a la sección administrar certificados. Cuando esté dentro de esta sección, voy a ubicar el rango de fechas en las que voy a buscar paquetes de dictámenes que yo he subido. Paquetes como ese que acabamos de ver, .zip. Digamos que yo quiero buscar desde el día 21. Me deja seleccionar solo la fecha de inicio y se va a ir hasta un mes después. Es decir, yo no puedo ver error, yo no puedo ver
solicitudes o peticiones de subidas que se hayan hecho en un rango inferior, digamos, a ese, o sea, a ese rango. Menor a un mes, no. Perdón, mayor a un mes, no. Por ejemplo, si yo seleccionara acá, ¿sí? Entonces selecciono desde aquí, él me va a mostrar hasta el primero de este mes. Entonces tengo que mirar bien en dónde estoy mirando para no de pronto fallar y no revisar algo que no es. Entonces, por ejemplo, en este rango desde el primero de febrero, de enero hasta el primero de febrero, voy a buscar lo siguiente: por procesar, por verificar, procesado con errores, procesado correctamente o verificado con errores. Esta es la parte relativamente más importante en términos de lo que es un cargue, porque mediante este esquema se va a poder hacer una ruta de trabajo para verificar que se haya llegado a la fase final, que es procesado correctamente. Entonces, por aquí hice un pequeño esquema de lo que es esa ruta de trabajo o de seguimiento a los dictámenes. Esa ruta es esta que se ve en pantalla. Consta de un paso inicial. Entonces, la tarea de la persona es subir el archivo. Ya se subió el archivo. ¿Cómo aparece en una primera instancia? Aparece por verificar. Entonces, lo primero es por verificar. Vamos entonces a mirar por verificar si tengo actualmente algo por verificar. Entonces aquí me da una lista de por verificar. Es una lista bastante larga. Entonces esta es la primera fase. Yo he subido muchos paquetes. En este caso tiene 2 páginas. Aquí hay otra. He subido muchos paquetes y están por verificar. Por verificar quiere decir que no he ejecutado ninguna acción todavía. Está en un proceso de stand-by, en cola, esperando para realizar esa verificación. Entonces, haciendo el paso de la verificación pueden pasar 2 cosas: que se verifique y haya errores, o que se verifique y no haya errores. Cuando se verifique y no haya errores, la siguiente fase se llama por procesar. De lo contrario, allí terminaría el proceso de ese archivo. ¿Qué pasa? Listo, terminó. Y adicional, él nos va a decir cuáles fueron esos errores. Entonces vamos a ver los verificados con errores para ver unos ejemplos. Entonces, verificados con errores, tengo aquí 3 páginas. Entonces, tenemos este primero. Le damos acá en la opción ver detalle. Me dice: el archivo contiene los siguientes errores. Esta es la causa, tiene errores. ¿Cuáles son los errores? Me dice, por ejemplo, acá el dictamen E224858. ¿Qué le pasa a ese dictamen? A ese dictamen que está en la fila 87. Le pasa que el número de certificado ya existe en Cicerco. Quiere decir que este certificado ya estaba subido en la página y yo lo estaba volviendo a intentar subir a través de un cargue masivo, lo cual imposibilita que se suba un paquete de dictámenes. Entonces, por ejemplo, si yo le doy buscar a ese certificado, evidentemente aquí me doy cuenta que en el año 2022 fue cargado. Entonces yo no puedo volver a subir un dictamen que ya está subido. De manera que, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, vamos a hacer, por ejemplo, esta corrección. Esta es la corrección del archivo 42. Entonces me voy al archivo 42. Lo primero que hago, si quiero mantener una secuencia de los pasos, es guardar en una carpeta esta versión inicial que se hizo. De lo contrario, si no se quiere llevar esos pasos porque es mayor espacio ocupando en el disco duro del computador que se esté manejando, lo único que tenemos que hacer es simplemente, si queremos eliminar o dejar allí, no hay ningún problema. Eliminamos certificados, nos vamos al Excel. En este caso ya es el excel.xlsx, lo abrimos
Vamos a buscar los dictámenes que tenían error, E22, control C, los buscamos. ¿Qué hacemos? Directamente los podemos eliminar. Entonces, aquí hay una claridad. Fila no equivale a fila del Excel. Esto es fila de un archivo .json. Entonces, la diferencia del .json es que no considera el encabezado de la tabla. Entonces, estos datos que muestran acá son datos con una fila menos en realidad si lo estoy contrastando acá. Pero ¿qué pasa? Para no confundirse, porque digamos, listo, yo miré acá y el certificado está repetido, lo borro. Listo, lo borré, pero lo borré, control menos. Ahora me voy al siguiente, voy a decir que 89, es 89 menos 1, 88 es este. Y en realidad estaría cometiendo un error porque ya eliminé algunos archivos, ¿sí? Entonces ya las filas se corrieron. Por eso es más aconsejable en el caso de dictámenes repetidos buscarlos o fijarse en el número directamente del dictamen y no fijarse en los números de filas. Entonces ahí ya está. Y elimino este. Listo. Ya quedó el archivo. ¿Qué hago? Le doy guardar. Lo cierro. Posterior al cierre del archivo, ejecuto la aplicación generar certificados de inspección. Voy y busco la carpeta en donde está contenido ese paquete que acabé de modificar, es la 42. Guardar. Aquí en la carpeta 42 se me crea automáticamente el .zip. No le puedo modificar el nombre hasta que no esté terminada la tarea. Si vemos aquí está incrementando su peso, quiere decir que está haciendo la tarea de cruce de dictámenes, del cruce de los PDFs con el Excel. Entonces aquí todavía está en gris, es porque no ha terminado la tarea. En este momento terminó la tarea. Le damos a aceptar. Lo podemos dejar abierto cuando no hay errores, no hay ningún problema. Pero cuando hay errores sí es necesario cerrarlo todo para que permita manipular o cambiar archivos y no genere errores de pronto en el Excel. Entonces, igual lo voy a cerrar. Ya tengo el archivo, en este caso vamos a cambiarle el nombre. Podemos verificar qué es lo que hay dentro. Entonces, ¿dentro qué queda? A pesar de que la carpeta contenga archivos, por ejemplo, .zip, ya que es el anterior que se generó, y contenga también una carpeta o contenga otro tipo de archivo, va a cargar aquí al comprimido del paquete solo los PDFs y el manifiesto.json, que es el que contiene la información del Excel que se tenía originalmente. Entonces, por ese motivo no hay ningún problema. Entonces ahí mismo le podemos ubicar el nombre al archivo para generar ese seguimiento, esa trazabilidad. Entonces ya teniendo el archivo, nos dirigimos a la página, a subir cargue masivo. También mostrarles que era el archivo 42. También mostrarles que el archivo como tal que quedó cumple con el peso. Por ejemplo, este pesaba 75 megas, lo cual es inferior al valor 78 que les comentaba. Le damos a aceptar, esperamos. Mientras esperamos voy a abrir aquí la explicación en la parte que íbamos, que es la administración de certificados. La fecha no la seleccionamos de aquí porque no funciona, no genera de una vez instantáneamente acá. Hay que seleccionarla desde aquí, desde como tal el tablero, de manera que sí coja la fecha de final y pueda procesar la solicitud de ver los datos. Entonces, primer dato por verificar, ya lo explicamos. Segundo, verificado con errores. Volvemos a abrir verificado con errores. En ese mismo sentido podemos ver otra solicitud que haya salido con errores. En este caso se presentan las mismas falencias. Entonces
es un paquete que salió con algunos dictámenes mezclados. Entonces, este paquete, ¿de cuántos dictámenes puede tratarse? El archivo que teníamos ahorita, por ejemplo el 62, contiene 270. Por ejemplo, el cual otro tengo por acá, que es el 22, contiene 197. Entonces, dependiendo del peso de los archivos, se puede conformar y se pueden estar pasando uno o dos dictámenes. En este caso, que se están subiendo dictámenes muy antiguos, pues está la posibilidad de que se presenten este tipo de errores de dictámenes existentes. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el otro tipo de error que se puede presentar también? El error de nombres de inspector o de constructor no adecuados. O también. Este se presenta cuando la aplicación falló por algún motivo. La aplicación de cuál hablo de esta aplicación del generador de certificados, de manera de que lo que se debe hacer en ese caso, si sale ese mensaje y no sale otro error específico, es borrar el paquete .zip que nos generó y volverlo a generar con la misma herramienta, volverlo a subir sin ningún tipo de modificación en el Excel o en los archivos, ya que esto es un error de estructura. Entonces, en este caso, por ejemplo, estaba el error en este dictamen, en el ley 25698, la razón social de la entidad certificada es diferente al registro de fabricantes. Aquí hacen referencia al nombre del constructor electricista. Por ejemplo, este paquete ya fue cargado, entonces lo puedo indagar, lo puedo buscar, porque ya en unas versiones posteriores ya se cargó correctamente, entonces me debe aparecer ahí actualmente en la base de datos. Entonces dice Luis Germán Guzmán Rodríguez. Entonces, al darle en edición, aquí nos muestra que el nombre es y ya es un nombre que está registrado. De manera que, ¿por qué me salía el error? Porque yo tal vez había escrito o se había transcrito un nombre diferente. Puede ser un nombre sin las tildes, un nombre sin un apellido. De manera que si el nombre por algún motivo es diferente a como ya está subido en la página, va a generar este tipo de error. Entonces lo que hay que hacer, ¿qué es? Entonces ya sé que tengo ese error y que el constructor es diferente. ¿Qué hago? Voy y utilizo la herramienta de generar certificados, crear certificados, y yo, como dispongo del número de cédula, valido con el número de cédula. Entonces, en este caso, voy, verifico el número de cédula, lo ingreso en la opción tipo de identificación cédula, ingreso el número de cédula de la persona y valido. Aquí me va a salir el nombre de la persona. En este caso, haciendo la tarea para este proceso, por ejemplo, es el paquete 21. Bueno, tengo la cédula. Bueno, como ya hice el proceso de búsqueda ahorita, pues simplemente ahí vieron el nombre como estaba escrito. Entonces lo que se hizo fue simplemente ir al paquete, corregir el nombre en el Excel. Si solo era una vez, si eran varias veces, pues varias veces, y volverlo a guardarlo y volverlo a subir, paquetizándolo nuevamente. Listo, esos básicamente son los tipos de errores que se pueden presentar allí. Certificados existentes, nombre de inspector o de constructor diferente a como están registrados, y que el comprimido haya fallado en su estructura. Por tal motivo ya se sabe la solución. Si son muchos errores, pues allí me va a generar la lista de todos los errores. En este caso, generalmente son 1. La razón social de la entidad certificada, nombre del constructor, errado.
Por ejemplo, aquí sí podemos ver más errores. Estos, por ejemplo, son diferentes dictámenes y si observamos son dictámenes consecutivos, 2830, 3132, posiblemente son del mismo constructor y entonces el nombre de ese constructor estaba mal escrito allí en esa base de datos. Se fue a buscar acá, se copió el nombre y se pegó ya en el Excel, se volvió a guardar y se volvió a compactar y se volvió a subir y ya no generó ningún tipo de error. Entonces, si se han dado cuenta en lo que llevamos, es necesario llevar un control de lo que se va subiendo para no perder la trazabilidad de un paquete si se están subiendo muchos al tiempo o si es una tarea muy concurrente, ¿sí? Entonces, para eso se puede elaborar un Excel en el cual se haga seguimiento de esas actividades. Por ejemplo, para esta actividad se tiene un Excel de seguimiento de los 73 paquetes que se están subiendo. Entonces, perdón, este no es. Entonces, aquí tenemos esos pasos. Entonces, ya abarcamos lo que es por verificar o abarcamos lo que es verificado con errores. Entonces, el primer paso es ir confiando que se hizo la tarea bien, obviamente haciéndola bien, y el estado inicial es por verificar. Luego de ello puede estar el estado verificado con errores. En el caso tal, tengo que generar la corrección de los errores, volverlo a subir. En esa primera versión que estoy generando, subsiguiente a la versión inicial, ya voy a poder tener la posibilidad de hacer un proceso correctamente exitoso si se corrigieron los errores efectivamente. De manera que cuando estamos revisando acá el proceso de flujo de este proceso, cuando está en por procesar, quiere decir que ya es fijo que va a generar algún estado de procesamiento, es decir, que va a subir algún dictamen allá para que pueda ser visible para los clientes y para la empresa. En esta fase no subió ningún tipo de dictamen. Todos los dictámenes que estaban en el Excel originalmente no se subieron cuando es verificado con errores. En este paso sí ya definitivamente genera algún tipo de modificación en la base de datos ingresando dictámenes. ¿Qué pasa si se ingresan algunos de un Excel y otros no porque hubo algún tipo de fallo en el proceso? Es el procesado con errores, un proceso de 200 dictámenes que se suban solo la mitad porque en algún momento hubo un error por algún motivo, pues va a subir solo esa parte. Ventajas, siempre tiene las opciones de verificar cuáles fueron los errores para poder tener ese marco de referencia y saber, por ejemplo, hasta dónde se subió, qué fue lo que pasó, cuál fue el motivo de que no se pudiera. Pero generalmente a esta fase nunca se llega. Tiene que ser muy rara la vez que se llegue a la fase procesado con errores. ¿Cuándo se puede llegar a la fase procesado con errores? Cuando, por ejemplo, se tenga un paquete de dictámenes que esté en procesamiento, uno solo, y yo inmediatamente tengo la cola del por verificar vacía y subo por equivocación el mismo paquete, y como ese paquete no tiene errores de persistencia en los datos de PDFs ni del punto JSON, igual se va para procesamiento. Entonces hay dos paquetes en procesamiento que están correctos, pero son el mismo paquete. Entonces ese es el caso más particular donde se puede presentar esa situación. Un paquete se va a procesar y otro paquete no se va a procesar. ¿Por qué? Porque ya se está procesando por otro lado y ya va a generar como la persistencia incorrecta en la base de datos. De manera que en el paso procesado correctamente es cuando se suben todos los certificados que haya contenido del Excel que se haya planteado inicialmente. De manera que en ese paso estaríamos hablando del procesado correctamente, que lo podemos verificar también mediante este administrador. En ese caso, procesado correctamente, por ejemplo, tenemos también una lista un poquito extensa de verificaciones correctas, en donde en el ver detalle nos va a decir en el resumen
que todo estaba ok. Entonces aquí están las filas, nos dice ok, y si es procesado correctamente, pues todo sale ok y no es necesario ni siquiera mirar eso. Un paquete de 288 dictámenes, ok, y así sucesivamente con todos los otros que estén subidos. ¿Cuál es el paso que me faltó mostrar? Por procesar, por ejemplo. Por procesar, ahorita no hay ninguno por procesar porque no han pasado a ese paso. Procesado con errores. Por ejemplo, tengo uno acá, que es el caso de que se subió el mismo archivo 2 veces y se mandó a procesamiento. Entonces, el error que me va a generar o que me va a decir es que hubo errores en el archivo. Dice, ya existe un certificado con el número asociado, ya existe. Entonces, como era el mismo archivo con los mismos números de certificados, ya se estaba subiendo y entonces iba generando la persistencia, el contraste de los números de dictamen con que ya estaban. Entonces todos los dictámenes que tenía el paquete, como ya estaban en el mismo paquete homólogo ahí que se estaba subiendo, todos salían repetidos. Entonces no los podía cruzar y subirlos nuevamente. Entonces, finalmente, con el seguimiento que se tenga, se puede llegar hasta un objetivo que es lograr realizar ese seguimiento correcto y llegar a la fase de procesado correctamente. Para algunos puede ser directamente a la primera vez, para otros puede ser a la segunda, a la tercera o hasta inclusive a la cuarta. ¿Por qué? Porque pues en lo humano pues se pueden cometer errores y también en términos de la persistencia de los datos. Por ejemplo, si cuando se estaba arreglando este dato sin querer queriendo se borró una casilla o alguna tilde o alguna letra, pues va a generar algún tipo de error en el archivo por el nombre, porque algo no cuadra. Si por ejemplo un número de ciudad, un código de ciudad o de departamento no están correctamente escritos, no va a generar persistencia correctamente y va a salir error desde que se está comprimiendo el archivo al inicio. Entonces hay diferentes puntos de fallo que se van dando cuenta, se van revisando a medida que se va trabajando como tal en ello. Básicamente eso es. En este momento, por ejemplo, se está esperando que se analicen estos paquetes que se subieron, que se analicen para poder determinar cuál es el paso a seguir, si ya se da por finalizado la tarea, es decir, quedó procesado correctamente, o hay que efectuar algún tipo de corrección. En este caso va en el 40 y los errores que se han registrado básicamente se trata de todos esos archivos consecutivos que se habían subido ahí. El 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, ¿sí? Hasta aquí. Entonces están los pendientes por correcciones según, por ejemplo, el esquema de validación que tengo aquí. Por ejemplo, el 48 tengo aquí que estaba por verificar. Entonces, por verificar, ¿cuál estado pasó? Pasó a verificado con errores. ¿Cuál es el paso siguiente? Lo mismo pasó para todos estos. Si ustedes observan, el 41 no está aquí. ¿Qué pasa con el 41, por ejemplo? Si no está se subió, pero si no está, por ejemplo, aquí el 41 dice que hay una versión 1 subida, ya se tiene que analizar. A veces se suben mediante el cargue masivo aquí. Se me había olvidado darle subir. Se sube mediante el cargue masivo. Como ya lleva mucho tiempo, al parecer no lo permite subir. Tengo que eliminarlo o recargar la página porque ya llevaba mucho tiempo ahí quieto. Entonces hay algunos archivos que se suben mediante esta sección y aparecen aquí en por verificar, pero no tienen respuesta a ningún fin, ni hacia de la ruta lógica que se explicó,
ni hacia verificado con errores, ni hacia procesado con errores, ni hacia por procesar. ¿Qué pasa con estos archivos? Simplemente se pierden en el sistema. ¿Por qué? Porque a veces el sistema colapsa en términos del trabajo que tiene que hacer y se pierden. ¿Qué se hace en ese caso? Se tiene que llevar esos cuadros de seguimiento, por ejemplo, para en el caso que se pierda, el archivo no estaba, ¿sí? O simplemente no le dijo que era con errores, pero él lo omitió por el simple hecho de que verificó que tenía errores a pesar de que no se lo dijo. Entonces, si no se sabe cuál es el error, hay que generar persistencia y volver a subir el archivo hasta esperar a ver a que el mismo sistema le diga cuál es el error. No intentar hacer cambios. En este caso, el sistema inicialmente no me arrojó el error, por eso no aparece el 41 allí en la lista de errores. Sin embargo, yo verifiqué y era un dato que también le había pasado a otro paquete de un constructor que tenía el nombre equivocado. Entonces lo corregí sin que el sistema me arrojara el error y subí una versión 1 y se está esperando a que se procese para ver si ese era el único o hay algún otro tipo de error. Entonces pues esa es la tarea. Entonces un archivo de seguimiento, armar paquetes, descargar la herramienta de Cicerco, que es la generadora de los certificados, tener en cuenta todas las restricciones, hacer el seguimiento a través de la página, entender las fechas, las nomenclaturas, entender cómo buscar. Si es un constructor, pues en esta sección, pero si estamos hablando de un constructor que tiene mal escrito el nombre, pues nos vamos a la sección de inspector, cédula de ciudadanía, escribimos el número de cédula. En el caso, por ejemplo, de la empresa Balcón, el inspector Milton Ñáñez, la primera vez que lo ingresaron, que quizás fue por allá en el año, no sé, 2017, 2018, lo ingresaron con el nombre mal. Al ingresarlo con el nombre mal, ingresaron fue Wilson Hernández, Ñáñez algo. Entonces quedó mal escrito desde la primera vez. Y eso involucra que cuando se ingrese el número de cédula, siga llamando al mismo nombre porque es un nombre que no se puede modificar. Para poder hacer una actualización en este dato, se tendrá que comunicar con la SIC para que actualice ese dato. Y aquí y digamos que cuando ya hagan ellos este proceso, va a aparecer una pestaña azulita debajo que dice actualizar nombre. En ese caso, se le da verificar el nombre, se verifica que sea el correcto, se le da aceptar la actualización. ¿Y qué quiere decir? Los dictámenes que hayan quedado de esa fecha que se acepta la actualización del nombre hacia atrás, no les va a cambiar el nombre, pero de ese punto hacia adelante sí les va a cambiar, de manera de que todos los paquetes, ya sean masivos o si están hablando de dictámenes individuales, pues van a quedar con el nuevo nombre a partir de la fecha, no antes, a pesar de que se esté subiendo un dictamen viejo. Ya básicamente pues esas son como todas las cositas a tener en cuenta para los cargues masivos. Aprender a moverse en la página es crucial. Aquí ya, por ejemplo, este era el 42B2. Si yo me voy aquí a por verificar, recargo, y aquí ya me aparece que lo cargué el día de hoy. Está por verificar. Y ¿qué otras cosas tiene la página? Crear certificado, lo utilizamos, administrar, lo utilizamos, y registrar. Entonces estas dos secciones las utilizamos completamente: subir, administrar certificados y crear. Entonces muchas gracias.